Hola, buenos días. Soy Lucía Ballester y soy periodista viviendo en Roma. Como podéis ver, estamos en el Coliseo y aquí se ve perfectamente cómo la gente sigue viniendo. Las actividades turísticas no han variado en lo más mínimo, siguen llegando turistas, no hay casi nadie con una mascarilla. La situación en Roma está verdaderamente muy controlada y tanto los turistas como los que vivimos aquí estamos muy tranquilos, extremadamente tranquilos, simplemente siguiendo las indicaciones que cada año la Organización Mundial de la Salud da por estas fechas, que es lavarse bien las manos y sobre todo si vas a estornudar, hacerlo con el codo. Esas son todas las recomendaciones que nos están llegando hasta ahora. Sí que es verdad que yo estuve en el norte de Italia este fin de semana, estuve en Venecia y en Milán, estuve en Venecia para los carnavales y si bien es verdad que se han cancelado estos dos últimos días, yo estuve viendo los sábado y domingo y la verdad es que no sufrieron ningún tipo de alteraciones. Sí que es verdad que veías muchísima gente con máscara y sobre todo ibas a las farmacias y esto se había agotado. Esto es lo que dicen la Organización Mundial de la Salud, que es bastante útil para tener las manos limpias, porque al final el virus se transmite por contagio, aunque también por entrada a las mucosas. Por eso también están diciendo que este tipo de mascarillas, las mascarillas que se están agotando en cada farmacia, incluso en España, no sirven para nada, tan solo sirven para proteger al contagiado de no contagiar a los demás, y ni eso, porque esta de plástico no tiene el filtro necesario. Entonces, ¿cómo se está viviendo aquí en Italia? En el norte de Italia sin duda hay mucha más psicosis y mucha más alarma. Una alarma moderada, o sea, simplemente la gente está un poco más preocupada porque todos los casos, el brote grande ha sido en el norte de Italia. Sin embargo, aquí en Roma está todo muy normalizado. De hecho, yo veo más gente nerviosa casi en Valencia o en algunas zonas de España que en Roma, Italia, que es donde en teoría está siendo la lanzadera de este virus en Europa. Entonces también los que vivimos aquí decimos que estéis tranquilos, que no va a pasar nada y que sobre todo yo creo que lo importante es escuchar a las voces expertas, a los expertos que están ya dando mensajes tranquilizadores en medios de comunicación, en conferencias y en charlas y también por redes sociales. Y sobre todo no dejarse llevar por el pánico. Gracias.